Hola, estamos en el Guardián de la Salud. Hoy vamos a conversar con la doctora María Teresa Aguilari. Ella es española de nacimiento, pero hace más de 30 años, por lo que tengo entendido, vive en Nicaragua, donde ha desarrollado una terapia bien interesante en la atención de pacientes que tiene que ver con el agua de mar. Doctora, por favor, cuéntenos dónde usted se formó como médico alópata y dónde se especializó posteriormente. Soy catalana, nacida en Barcelona y me formé en la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona, primero en Bellaterra y después en el Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, que es un hospital modernista en Barcelona. Ahí terminé la carrera. En el año 1980 viajé a Nicaragua para apoyar un proyecto de alfabetización. Yo era el cuadro médico que tenía que velar de alguna manera por el buen estado de los compañeros que iban a alfabetizar, procedentes de diferentes puntos del Estado español. Y ahí me desarrollé como médico y ahí realicé la especialidad de medicina interna en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en el Hospital Roberto Calderón, actualmente llamado Roberto Calderón. Y bueno, después ejercí como médica internista. Y después fui estudiando terapias alternativas y bueno, entrando al tema del agua de mar, en el año 2003 vino Laureano Domínguez, un periodista de investigación colombiano, y él nos trajo toda la información de la obra científica del famoso científico francés René Quinton, de hace 100 años en Francia, quien salvó de morir a miles de vidas gracias al método marino, es decir, el agua de mar isotonizada por vía intravenosa y también por vía subcutánea. Hay casos muy llamativos de vidas que se salvaron gracias al agua de mar. ¿Hasta ese momento usted no había escuchado hablar de la terapia con agua de mar? No, sinceramente no, porque la obra de René Quinton quedó un poquito opacada en la historia de la medicina y yo creo que hay que rendirle los honores que merece a partir de ahora, ¿verdad?, en la actualidad. Quedó olvidada y no lo estudié en la historia de la medicina en la carrera. Sin embargo, lo que él descubrió es de suficiente peso científico como para ser dado a conocer en las carreras de pregrado. ¿Y qué le hizo sentido al informarse sobre esta terapia? ¿Por qué creyó en esta terapia? Porque Laureano Domínguez nos trajo primero las fotos impactantes de niños que se salvaron de morir en Francia a principios del siglo pasado. Y después toda la casuística que habían ya recopilado en Colombia diferentes médicos de casos de cirrosis que se curaban, hipertensión arterial que se curaba. Entonces decidimos empezar a prescribirla a nuestros pacientes. Al principio les hacíamos firmar un consentimiento informado después de la información científica que les suministrábamos, pero ya después de 300, 400 consentimientos informados ya vimos que el agua de mar era un coadyuvante terapéutico maravilloso, que no tenía contraindicaciones y la gente mejoraba más rápido. Y ya obviábamos este paso legal, digamos. Ahora, entrando un poco ya en lo que es la terapia en sí misma, ¿en qué consiste? ¿Cómo es el procedimiento desde que una persona se acerca a la consulta hasta que es diagnosticada y medicada? El agua de mar la utilizo como médica internista como método terapéutico coadyuvante. Yo abordo los pacientes desde la nueva medicina germánica, entonces son consultas no de minutos ni de un cuarto de hora, sino consultas de 1 o 2 horas. Y a la hora de prescribir tratamientos lo más naturales posible, entonces priorizo en primer lugar el agua de mar. Y el paciente normalmente toma medio litro al día. Es la dosis terapéutica promedio. Es medio litro de agua del mar, es decir, agua de mar hipertónica a 36 gramos de sales por litro. ¿Extraída directamente del mar? Sí, recogida del... ¿Sin ningún tipo de procesamiento, tratamiento? No, 100%. No lleva filtración, no lleva tratamiento, solo la llevamos a analizar al Ministerio de Salud nicaragüense para demostrar que está libre de microbios, y está libre de microbios, porque las sales matan cualquier microbio de procedencia accidental terrestre que pueda haber caído en el mar, por una cloaca, por un río con mucha basura. Correcto.
y la dosis promedio, como te decía, es de medio litro al día de agua de mar hipertónica, que el paciente la puede diluir con agua corriente, con agua dulce, y si diluye, por ejemplo, una parte de agua de mar por 3 de agua dulce, de agua potable, nos queda un agua de mar isotónica. Esto significa 9 gramos de sales por litro y significa que está la composición de nuestros líquidos corporales. Por eso cuando vamos al médico deshidratados nos administran una solución salina del 9 por 1000, 9 gramos de sales por 1000 mililitros. Entonces el agua de mar isotonizada tiene también 9 gramos de sales, no solo de cloruro de sodio, sino de toda la tabla periódica, prácticamente de minerales y oligoelementos. Y este es un poder curativo tremendo. En la práctica, si una persona, por ejemplo, quisiera convertir el agua de mar a isotónica, tiene que mezclar 500 centímetros cúbicos de agua de mar y con 1,5 litros. Con 1,5 litros de agua dulce, agua potable. Correcto. Y ahí pierde los salobres sin perder las propiedades minerales. Exactamente. Es más pasable al paladar, es la proporción que necesita el cuerpo. Y también se le pueden agregar jugos de fruta naturales. ¿No perdería sus propiedades si que lo mezclo con jugo de fruta? No, porque es un agregado, más bien le agregamos vitaminas de la fruta natural, ¿no? Correcto. También se puede utilizar salando las comidas, salando las sopas, para salar cremas de verduras, para salar ensaladas, por ejemplo, con un spray se le echa agua de mar o se deja la lechuga en maceración para matar cualquier microbio que pueda tener en agua de mar y ya queda salada, o se le vaporiza un spray con agua de mar. Correcto. Ahora, para el almacenamiento del agua de mar, ya sea tratada, diluida en agua potable o no diluida, isotónica o no isotónica. Se almacena hipertónica, porque así los microbios que pueda tener en algún momento dado se inactivan por ósmosis y se mueren, no son viables en el agua de mar. O sea, en su opinión, lo recomendable al momento de ingerir el agua es solamente diluir aquello que voy a consumir durante el día. Claro, claro. Y cada quien a su gusto, porque algunos tal vez lo van a diluir con menos agua dulce, otros con más, aunque no quede exactamente isotónica. Yo tengo pacientes que después de 5, 10, 15 años de estar tomando agua de mar, que ya no son pacientes porque ya se curaron, la toman un vaso en la mañana y un vaso en la tarde de hipertónica. ¿La mantienen de por vida? Sí, a veces toman menos, mantienen una dosis menor porque ya se curaron. Correcto. Y lo mantienen, en general, una pequeña dosis la mantienen de por vida. Es como un preventivo, un energizante también a la tercera edad. Claro, o sea, en el fondo los 500 centímetros cúbicos de agua de mar son mientras dura el tratamiento. Sí, sí. Después se puede bajar, disminuir la dosis. Correcto. Ahora, una pregunta que le quería hacer también y que se ha notado mucha consulta al respecto en las conferencias que ha dado acá en Chile desde que está. Para almacenar el agua, ¿me conviene hacerlo en un recipiente de vidrio o de plástico? ¿Por qué debo elegir uno y no otro? Se puede hacer en cualquier recipiente con tal de que esté bien lavado, que no tenga restos de aceite, de gasolina, de petróleo, que no tenga algas, esa agua de mar recogida en una zona, en una playa cualquiera, que esté con oleaje y limpia, sin vertidos cerca. Entonces no importa el tipo de depósito, pues lo más cómodo y más barato es almacenarlo en depósitos normalmente grandes de plástico, y el único requisito es que esté bien limpio y bien lavado para que no haya restos orgánicos que puedan perjudicar al agua. Correcto. Ahora, si yo quiero revolver el agua, también aquí hay muchas personas que dicen que lo recomendable es no usar una cuchara metálica, sino que de madera. ¿Tiene alguna injerencia? En homeopatía no usamos cucharas metálicas que pueden activar algún producto homeopático, sino de plástico. Pero en el caso del agua de mar, no importa. Es indistinto. Sí, si se quiere revolver en una sopa, pues no importa. Perfecto. Ahora, ¿para qué enfermedades está preferentemente prescrito el consumo de agua de mar? En la farmacopea francesa, después de René Quinton, quedó el agua de mar que se vende todavía en las farmacias europeas bajo el nombre de marca plasma de Quinton. Plasma de Quinton hipertónico, isotónico, y se puede utilizar
de cualquiera de las dos formas, como energizante para los deportistas de alto rendimiento, para rehidratarse, para la tercera edad. Tiene muchas indicaciones y no tiene contraindicaciones. Entonces la farmacopea francesa salía hasta los años casi 90 el agua de mar con este nombre plasma de Quintón, con todas las indicaciones y ninguna contraindicación. En mi práctica de médica internista la utilizo en cualquier tipo de pacientes, cualquiera que sea la patología. El único requisito para mí, no hay contraindicaciones, es que el paciente no tenga miedo, porque si tiene miedo va a decir cualquier reacción que no sea del agua de mar, sino producto de la evolución de su enfermedad, lo puede atribuir al agua de mar y no me conviene, ¿me entiendes? Si tiene miedo, no hay agua de mar, no presiono ni fuerzo. Pero cualquier patología, cardíacos, hipertensos, diabéticos, hasta en insuficiencia renal, prescribo el agua de mar, con una vigilancia estricta de los líquidos ingeridos y eliminados, que tenga un balance adecuado, control de la presión, que normalmente la presión con la ingesta de agua de mar se va normalizando y no se requieren tantos medicamentos como antes. Eso le iba a preguntar, ¿hay el consumo del agua de mar de alguna forma suprime los medicamentos o son terapias complementarias? En principio es una terapia complementaria, pero a lo largo del tiempo o meses de estar tomando agua de mar, yo he notado en mis pacientes de medicina interna que pueden ir disminuyendo y en un alto porcentaje descontinuar los fármacos, porque es un método natural. Las células de nuestro cuerpo están acostumbradas a este medio y todos los componentes de la tabla periódica que tiene el agua de mar, porque según la teoría evolucionista, la vida surgió en aquellos océanos primigenios de hace 4.500 millones de años. Entonces, el agua de mar todavía conserva todos los componentes que dieron origen a la vida. Al introducir estos elementos a nuestro cuerpo, todas las reacciones bioquímicas de nuestras células, de nuestros órganos enfermos, empiezan a suceder de una forma más natural, porque estamos integrando todos aquellos minerales y oligoelementos que muchas veces nuestras dietas están carentes, los reintroducimos a nuestro cuerpo y todo funciona mejor. Y he podido observar que pacientes que a veces tenían indicación de prótesis, de rodillas, artritis reumatoideas muy limitantes, muy discapacitantes, personas en silla de ruedas, al empezar a ingerir agua de mar mejoran y dejan la silla de ruedas, los bastones y van mejorando y llega un momento que prácticamente la mayor parte de pacientes ya no necesitan fármacos ni naturales. Y, por ejemplo, uno de los primeros casos que vi en Nicaragua fue un paciente con cirrosis y en los hospitales le drenaban el líquido ascítico, tenía una barriga muy voluminosa, un hombre que había sido alcohólico, llena de líquido ascítico, y él no pasaba una semana que para poder respirar mejor, porque la barriga llena de líquido le presionaba el diafragma hacia arriba, no podía respirar bien, y al cabo, bueno, no duraba una semana que iba al hospital y le drenaban 2 galones, es decir, prácticamente 8 litros de líquido del abdomen para poder respirar mejor. Tomaba diuréticos, una serie de fármacos que se indican en estos casos, y al empezar a tomar agua de mar, al primer mes de tomar medio litro de agua de mar al día, él fue orinando cada vez más y la barriga iba disminuyendo de tamaño, es decir, el contenido líquido de líquido ascítico, y pudo ir dejando los diuréticos y llegó un momento que ya no se le notaba que hubiera tenido ascitis. Entonces yo no le iba a indicar una biopsia hepática para comprobar que la cirrosis había desaparecido, porque simplemente clínicamente él se había curado. Entonces él volvió a hacer vida normal cuando estaba desahuciado totalmente, no podía dar pasos porque se cansaba, se fatigaba constantemente en el hospital para que le drenaran el líquido ascítico, en lo que llamamos paracentesis en medicina. Y bueno, quedó bien, gracias a Dios y al agua de mar. En su trayectoria médica en Nicaragua, ¿cuál ha sido el caso o cuáles han sido los casos más simbólicos, más emblemáticos para usted, tratados con agua de mar? Pacientes con insuficiencia renal que les habían prescrito diálisis peritoneal o hemodiálisis, tenían la creatinina elevada, presión alta,
pero orinaban. Su riñón no estaba totalmente desahuciado porque producía más de 1 litro y medio de orina. Entonces, al empezar a ingerir agua de mar, ellos se iban sintiendo mejor, la presión se iba normalizando y podían ir descontinuando fármacos, y llega un momento que los médicos ya no les indican la diálisis porque están recuperados, muchos de ellos. Actualmente el último paciente que he visto con insuficiencia renal es un ingeniero que tiene un hermano médico y tiene una hermana enfermera. Entonces le decían, buscando un riñón para trasplante de riñón, y él se veía físicamente bien, orinando más de 1,5 litros de orina en 24 horas, entonces el riñón no estaba totalmente perdido. Y al empezar a beber agua de mar, irse normalizando las cifras de presión arterial, mantenía bien la diuresis, la creatinina va bajando. Entonces ahora ya ni el hermano médico ni la hermana enfermera ya lo presionan ni buscan donantes de riñón. Él se siente en el camino de la cura y ellos están pues muy interesados por el tema, hasta tal punto que la hermana está yendo a la escuela de pacientes que hacemos gratuita una vez al mes en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Managua. Es la universidad pública donde se forman la mayor parte de médicos del país, miles de médicos. Entonces ahí impartimos estos cursos de escuela de pacientes para informar de estos casos y informar sobre las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica, el poder curativo del agua de mar y un sinfín de cursos que se dan dentro del ámbito alternativo en el propio seno de la Facultad de Medicina. Correcto. El decano de Medicina, el doctor Freddy Meinar, pues él apoya en el ámbito académico todo aquello que es demostrado científicamente. ¿Cómo serían los tratamientos que se han dado con agua de mar en nuestros pacientes? Sí, pero es que hay estudios publicados a nivel internacional. Por ejemplo, en Japón hay estudios que han demostrado que las alergias, las rinitis alérgicas, las dermatitis alérgicas, después de un mes de estar ingiriendo medio litro de agua de mar al día, quedan curados. Estos son estudios publicados en Japón, en Taiwán, en China, en Estados Unidos. En Estados Unidos el doctor William Fenical de la Universidad de La Joya en California ha publicado estudios que complementan y nos permiten comprender también parte del poder curativo del agua de mar, porque él ha aislado in vitro bacterias propias del mar. Cada litro de agua de mar tiene 9 millones de bacterias. Ha aislado y ha estudiado el efecto de estas bacterias marinas y ha demostrado un efecto analgésico, antiinflamatorio, antibiótico, y últimamente le he visto estudios que algunas bacterias anticancerígeno. William Fenical de la Universidad de La Joya en California se puede encontrar en PubMed, y hay estudios en la Universidad de Antioquia. Estos son muy importantes porque son estudios más de nuestro medio latinoamericano. El doctor Wilmer Soler, actualmente jubilado, pero por mucho tiempo catedrático de bioquímica en la Facultad de Medicina de la prestigiosa Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Él ha publicado varios estudios científicos y uno de ellos mereció el Premio Nacional de Ciencia en Colombia, lo cual es de mucho peso. Todos estos artículos están publicados en revistas científicas. También tenemos en Nicaragua estudios. ¿De su autoría? No, yo no tengo tiempo de hacer estudios. Pongo a la disposición miles de expedientes clínicos, sí, claro, y los testimonios. De hecho, Carlos Bucenius es un cineasta chileno, ha hecho un documental precioso de más de 1 hora de duración, y a él tiene bastantes testimonios de casos curados en Nicaragua con agua de mar. En general, sí, claro, por lo que porque había un chileno, había un argentino, un nicaragüense. Sí. Claro, ahora hasta una canadiense. Una canadiense, efectivamente. En general, el tratamiento con agua de mar para la enfermedad que sea tiende a mostrar los primeros signos de recuperación entre 1 mes a 3 meses. Es como el rango. Mira, promedio. En una semana hay respuesta. En una semana hay respuesta. La persona se siente muy diferente, porque pacientes graves yo los cito a los 3-4 días, 1 semana. Por ejemplo, ahora estoy en Chile, pero he dejado un paciente con una cirrosis muy importante que en el hospital lo tenían desahuciado prácticamente a morir en la casa, y con el agua de mar él se está recuperando
Él recibe agua de mar por vía oral, medio litro cada día. Está orinando más gracias al agua de mar. La retención de líquido está disminuyendo, es un proceso lento. Y también se le administran cuando llega a la Clínica Santo Domingo pequeñas cantidades isotonizadas por vía intravenosa dentro de un suero neural. Correcto. Y bueno, él está contentísimo porque ya camina, ya puede hablar, tiene fuerza para hablar y orina bien, está disminuyendo un poquito los fármacos, bastante, ha dejado los fármacos porque también es diabético. Él está encantado y es uno de los últimos, al lado del ingeniero que tiene el hermano médico y la hermana enfermera, es de los últimos pacientes así un poquito graves que estoy tratando. ¿Tiene en su consulta pacientes con VIH, por ejemplo? No, casi no veo pacientes con VIH en Nicaragua porque están dentro de un programa estatal. Ya, o sea, se atienden por otra vía. Sí, se atienden en el Ministerio de Salud. Perfecto. Que por cierto, la buena noticia que te puedo compartir en estos momentos es que el Ministerio de Salud nicaragüense va a adoptar la terapia con agua de mar en los 117 centros de medicina alternativa del MINSA, del Ministerio de Salud nicaragüense. Están elaborando una guía terapéutica que unifique, digamos, el programa a nivel nacional. También en Nicaragua tenemos la dicha de tener bajo el nombre de talasoterapia el agua de mar avalada por la Ley 774 de Medicina Natural, Terapias Complementarias y Productos Naturales de Nicaragua, que fue aprobada en el año 2011 y publicada en la Gaceta, que es el diario oficial del Estado, en enero del 2012. Entonces el agua de mar en Nicaragua es legal. Esto es bien revolucionario porque de hecho me da la impresión que no hay ningún otro país en Latinoamérica, Hispanoamérica, incluso Europa, que haya mediante una ley aprobado el uso medicinal del agua de mar. Mediante una ley y un Ministerio de Salud que ha estudiado esta gran cantidad, centenares de estudios científicos y libros que hablan de este tema publicados, y han comprendido también con las entrevistas que se han hecho a diferentes pacientes que han mejorado grandemente o se han curado con el agua de mar, y han creído de interés nacional la aplicación del agua de mar en estos centros de medicina natural, que obliga a la ley a que existan estos centros donde se ofrecen diferentes medicinas alternativas y actualmente también el agua de mar. Considerando todos los beneficios que tiene la terapia con agua de mar y que ya está de hecho demostrado científicamente, en su opinión como científica, como doctora, ¿qué opinión le merece a usted el hecho de que en otros países no se legisle en torno a este tema, promoviendo el tratamiento médico con agua de mar? No se legisla, pero se vende. En España hay entre 17 y 20 empresas que envasan el agua de mar para consumo culinario. Se vende desde la época de Ernest Quintón en las farmacias, ya dije, bajo el nombre de Plasma de Quintón, y se vende en Canadá con el nombre de Ocean Plasma. Y se vende en México, se vende en Argentina, se vende en Costa Rica, se vende en Colombia y hasta Nicaragua se vende, pero nosotros tenemos el proyecto social que lo regala. Claro. Tenemos la ayuda del Ministerio de Transporte, nos traslada 6.000 litros cada mes a la Clínica Santo Domingo, desde donde es redistribuida gratuitamente a todos nuestros pacientes, a los representantes de diferentes dispensarios marinos que a su vez la regalan a sus pacientes y a cualquier persona de la población de Managua, de todo el país, que venga a pedirnos. ¿Basta con que concurra al centro? Viene al centro con sus depósitos, que no tenemos dinero para comprar depósitos, todo es gratuito ahí, entonces se los llenamos, les decimos bien lavados y se los llenamos. Bueno, acá en Chile, pese a que tampoco está legalizado institucionalmente, hay también un grupo de personas que está consumiendo o está haciendo uso de esta terapia. Me han contado que hasta cánceres se han curado aquí en Chile con agua de mar. Efectivamente de pacientes. Concretamente, que se han curado, una paciente con un mieloma múltiple. Sí. Parece que se curó totalmente. Sí, y entonces el esposo ha sido un líder del agua de mar, porque después de la curación de la esposa pues está anonadado. Claro. Y todos sus amigos y vecinos pues han empezado a tomarla. Entonces lo que faltaría quizá para que esto se masifique más, a su juicio, ¿qué sería? ¿Más difusión? ¿Mayor cantidad de testimonios? Probar en uno mismo, porque no puedes recomendar lo que no has probado en tu cuerpo. Probar en uno mismo cómo se siente cada persona,
Si tiene alguna patología y se siente un poquito mal, pues empezar con pequeñas cantidades, tal vez medio vaso al día, y a medida que el cuerpo va acostumbrándose y tomando confianza, pues se puede ir aumentando hasta medio litro al día y ver los efectos, y esperar y ver los efectos. Y luego pues se le puede explicar, hay mucha bibliografía, yo la he dejado aquí en El Guardián de la Salud, la he dejado a la madre Caroline Mayer, se la ha dejado al padre Mauricio Puga y a su parroquia, se la ha dejado en diferentes lugares. Ahora que vaya a Valparaíso lo voy a dejar allí, creo que la alcaldía, la televisión de Valparaíso, les voy a dejar toda esta información de todos los estudios científicos publicados para que los médicos pues no tengan miedo al agua de mar. Hay mucha base científica en países muy adelantados como son Japón, Estados Unidos, la Universidad de Antioquia en Colombia. En Nicaragua se hizo un estudio en niños desnutridos. Una enfermera catalana vino a hacer el estudio, Victoria Vendrell. Se trasladó al norte del país en comunidades indígenas donde hay un cierto grado de desnutrición crónica, porque la desnutrición aguda no existe en Nicaragua porque hay muchas ayudas gubernamentales para la nutrición de los niños y para las familias pobres. Entonces, pero la desnutrición crónica, que consiste en niños bajitos, el agua de mar medio litro al día a partir de los 3 años, isotonizada con 1,5 litros de agua, tomada durante 5 meses, normalizó la talla de estos niños desnutridos crónicos. Y había un único niño desnutrido agudo de 10 años, que en medicina es difícil remontar estas situaciones en niños que ya están muy desarrollados. Entonces mejoró la desnutrición aguda y la desnutrición crónica con la ingesta de medio litro al día durante 5 meses. Se distribuyó en las escuelas con el visto bueno del Ministerio de Salud, con el visto bueno del Ministerio de Educación, y los profesores, que son los que suministraban el agua de mar un poquito con la supervisión de la enfermera española, pudieron comprobar que hasta el rendimiento académico mejoraba. Intelectualmente más productivos. Niños que se dormían en clase, que no entendían, que no respondían, cambió totalmente el rendimiento académico, empezaron a rendir. Y esto fue un subproducto del estudio, porque era un estudio para demostrar que ayudaba en casos de desnutrición. Entonces, una de las conclusiones fue mejora el rendimiento académico de los niños. O sea, tiene además efectos secundarios positivos, por así decirlo, ¿no? A nivel mental, intelectual. Y en su caso, ¿usted también ha consumido agua de mar? Yo la consumo. ¿Puede dar testimonio de...? Desde el año 2003 la consumo todos los días. Yo, gracias a Dios, no tengo ninguna enfermedad crónica, alguna gripe de vez en cuando. Entonces, yo me tomo medio vaso al día con algún jugo de fruta natural. Eso prácticamente toda mi vida. En mi casa se cocina todo con agua de mar. Y cuando tengo una gripe, porque estoy muy cansada, me da gripe, entonces yo me la bebo hipertónica, ya no diluida en refrescos o en agua, sino me bebo un vaso hipertónica y la gripe me pasa más rápido. O sea, tiene mayor concentración quizás. Claro, porque mi cuerpo me lo pide. Qué bueno. Pensando un poco en la gente que este es un diario, un medio, que lee también mucha gente que hace deporte. ¿Es recomendable el consumo de agua de mar para los deportistas? Claro. En Europa, los entrenadores de los ciclistas de la Vuelta Ciclista a Francia, la Vuelta Ciclista a Italia, me han contado que les obligan a beber el plasma de Quintón. Cuando están en entrenamiento, por lo menos 3 a 4 ampollas de 10 mililitros al día, y cuando están en competición, por lo menos 6 a 8 ampollas al día. Es muy poquito, porque los deportistas olímpicos de Colombia, con la recomendación de Laureano Domínguez, toman medio litro al día. O sea, llevan la delantera por lejos. Sí, claro, porque les ha sido más fácil conseguirla, pues por medio de la Fundación Aquamaris se trasladaba en Colombia el agua de mar a 2.000 kilómetros de distancia, hacia adentro de Colombia. Una distancia importante. Sí, y rinden más en el deporte. Bueno, Nadal, el tenista catalán, él ha mostrado botellas de agua de mar, porque como te decía, en Nicaragua, en España se envasa el agua de mar. Entonces él en plena competición bebe el agua de mar.
Correcto. Bueno, de alguna forma también las bebidas isotónicas tienen algo que ver con esto, en la formulación de las bebidas pero isotónicas. las bebidas isotónicas tienen pocas sales. Ya. Claro que tiene que ver, porque el deportista que está compitiendo, está sudando mucho, necesita energía y necesita rehidratarse y reponer las sales perdidas en el sudor. Pero estas bebidas comerciales no tienen tantas sales como el agua de mar, y el agua de mar además es gratuita. Es gratuita. Y la podemos saborizar. Sí, y es muy energizante, se le puede echar naranja, limón, piña, cualquier fruta natural. Correcto. ¿Qué nutrientes nos aporta el agua de mar? Nos ¿Qué aporta, minerales, qué vitaminas, bueno, nos proteínas? aporta casi toda la tabla periódica. En la Universidad de Japón se ha determinado por lo menos que el agua de mar contiene 95 minerales y oligoelementos de la tabla periódica. Esto nuestro cuerpo lo necesita. Para funcionar mejor, nuestras células necesitan todos estos nutrientes, porque en este medio surgió la vida y nuestras células los necesitan. Pero a veces nuestra alimentación está un poquito desnaturalizada, antinatural, envasados, carnes con hormonas, antibióticos, todo patas para arriba. Entonces, al reponer el agua de mar, además de que nos limpia de toxinas, nos repone todos estos minerales. Además, el agua de mar, que está recogida cerca de la superficie, tiene el plancton, fitoplancton y zooplancton. Son microanimales y microplantas microscópicos que conforman lo que se ha dado a llamar la sopa marina, el caldo marino. Y de por sí pues ya son nutrientes, y de hecho las ballenas misticetas con semejante volumen y tamaño, ellas se alimentan solamente de plancton. Por sus barbas ellas absorben, pasa el agua de mar y absorben el plancton, y es el nutriente, el único nutriente, porque no comen pescados ni nada de esto, que les da este volumen y esta fortaleza a las ballenas misticetas. Entonces el plancton también es un nutriente para el organismo. Eso tiene algún efecto en niños desnutridos. O sea, en teoría un ser humano podría sobrevivir solamente consumiendo agua de mar. Un náufrago, por ejemplo, porque un ser humano bajaría de peso, porque hay científicos, por ejemplo el doctor Ángel Gracia, que está muy conocido en internet por toda la información que ha dado sobre el agua de mar, y es autor del libro, el coautor del libro El poder curativo del agua de mar. Él hizo un experimento con otros científicos, se colocaron en una barca, y él ya tenía edad avanzada cuando hizo este experimento, como que fueran náufragos, en un puerto de Fuerteventura, en las Islas Canarias, y pasaron, yo fui testigo, pasaron 7 días solo bebiendo agua de mar, como que fueran náufragos. Ahí no había ni una gota de agua, ni un caramelo, nada. Y el único fenómeno es que bajaron de peso. Pero no se desnutrieron, por ejemplo. No, su fortaleza física íntegra, porque hacían ejercicio todos los días. Eran controlados por una médica y por un psicólogo, para que no quedaran locos solo con el agua de mar. Efectivamente, el estado mental normal, el rendimiento físico totalmente normal se mantuvo, y toda la analítica que se les hizo, el riñón no fue perjudicado por esta carencia de agua potable. Correcto. Creatinina normal, el hígado no se perjudicó, transaminasas normales, no hubo anemia hemolítica, biometría hemática normal. Entonces, pues esto demuestra que los náufragos no tienen por qué pasar hambre. Bueno, pasan un poquito de hambre, me imagino, pero no se desnutren. Pero cuentan de que no pasan hambre. Por ejemplo, personas que han hecho huelgas de hambre, al estar bebiendo agua de mar no sienten tanto el hambre. Y bueno, Alain Bombach, que es un médico francés que después fue alcalde de la comunidad donde vivía, hizo la aventura de montarse en una balsa y en no sé si 1 o 2 meses llegó a América. Entonces él algún pez pescaría y solo agua de mar. Era una balsa donde no cabía nada, entonces iba bebiendo pequeñas cantidades de agua de mar y llegó con bien. Eso llegó perfecto. Sí. Ahora, también en sus conferencias que usted ha dado acá en Chile, ha comentado que últimamente se está implementando el agua de mar en el riego, en la horticultura. Ah, sí. Claro. Sí. ¿Nos puede comentar algo más sobre eso? Es la agronomía o agricultura biosalina. Se practica en Arabia Saudita, donde hay tantos desiertos. El doctor, hay un experto en salicornia, que es una planta que crece al lado del mar y es súper nutritiva.
Omar Rueda, ya me acordé del nombre. Agua de Mar. Sí, es doctor en la Universidad de Sonora, es doctor en agronomía y él ha sido asesor del gobierno de Irán, que me contaba en una visita que hizo a Nicaragua, invitado por la Universidad Nacional Agraria para que comparta su experiencia en el cultivo de la salicornia. Él estaba asesorando la construcción, no sé si ya terminaron, de un mareducto que atravesaba todo el desierto de Irán. Y nos contaba que 200 metros a cada lado del mareducto, es decir, de la canalización de agua de mar, se iba a reverdizar. Hay otra experiencia del científico Carl Hodges en Eritrea, que también reverdizó el desierto de Eritrea, sembrando salicornia y mangle que eran regados por las mareas a través de unas canalizaciones con agua de mar. Entonces tú ves el desierto y al cabo de unos meses lo ves verde, reverdizado. Entonces esto es una noticia maravillosa para el recalentamiento del planeta y poder reverdizar los desiertos gracias al riego con agua de mar de las plantas tolerantes a la alta salinidad. Claro. Y también en la Fundación Aquamaris en Badalona, al lado de Barcelona, en España, en Cataluña, ellos están haciendo unas experiencias interesantísimas de regar por capa freática solo con agua de mar. Entonces, por capilaridad sube el agua que necesita la planta. Es decir, no están utilizando ningún tipo de agua más que agua de mar, pero por debajo, por capa freática. Es otro tipo de proyecto que tiene un poquito de costo, pero que es muy interesante para los países que tienen tanto desierto. Como el caso de Chile, por ejemplo, con el desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo, y que tiene una extensión importante que podría también reverdizarse. Podrían hacer experiencias al respecto. Solo habría que canalizar el agua de mar hasta ahí. ¿Verdad? Con un costo quizá razonable, como para que fuese financiado por las autoridades o por particulares. Claro, ¿verdad? Y puede ser, por ejemplo, en Nicaragua los estudiantes de último año de carrera tienen que presentar una tesis. Entonces los estudiantes de agronomía pueden hacer una pequeña parcela en el desierto y demostrar a ver si esto es posible o no. Correcto. Y ya tendrían la casuística nacional. Lo mismo en veterinaria. Los estudiantes de final de carrera de veterinaria han realizado varias tesis monográficas que están en la biblioteca de la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua y han demostrado que terneros al destete aumentan muchísimo más rápido de peso que los que no toman agua de mar, los que toman agua de mar. Vacas caídas, que le llaman reses caídas, las levantan con agua de mar. Pollos de granja también mejoran su rendimiento y su crecimiento y la cantidad de carne con agua de mar. Y también en el caso de las mastitis de las vacas, en vez de usar antibióticos, inyectaban agua de mar en la ubre y se curaban muchísimo más rápido que con los antibióticos. O sea, vemos que tiene efectos y aplicaciones prácticas no solo en el ser humano, sino en la producción. En la producción industrial, ya sea de ganado, de plantas en lugares que tienen poca disponibilidad de agua potable. Es muy interesante, el tema del agua de mar es grandioso y enorme. No con razón, el agua de mar es lo que predomina en este planeta, y cuando escasee el bajísimo porcentaje de agua dulce, que es la que bebemos normalmente, pues va a ser alguna especie de salida, ¿no?, para la humanidad. Y bueno, yo creo que hay que empezar a estudiar más, a hacer más estudios, y hay muchísimos, ¿verdad? Y divulgar más también la información. Claro, compartir la información, no quedarnos con el secreto. Y justamente en ese punto, cuéntenos qué se le viene a usted ahora por delante en Chile. Creo que se queda hasta el viernes. Sí. ¿Cuáles son sus próximas presentaciones? Bueno, parece que mañana viajo para Valparaíso y hay una entrevista, hoy tuve una entrevista en Mega Televisión, va a haber una entrevista en la televisión de allá, no recuerdo el nombre, y en otra televisión, y después voy a dar charlas en diferentes municipios. ¿Cómo ha visto la recepción por parte del público chileno frente a este tema? Yo me he sentido muy bien acogida, no ha habido mucha gente, pero un ambiente muy acogedor, muchísimo interés. Algunas de las personas que han asistido a las conferencias ya toman agua de mar, han sentido su efecto benéfico. Solo venían a recabar un poquito más ese compartir de información de la experiencia de Nicaragua, que no solo es mía, es de muchos médicos y naturistas y terapeutas de Nicaragua que prescriben el agua de mar y tienen testimonios de muchas personas curadas.
yo soy la que he venido en este momento circunstancial a Chile, pero como que estoy representando a muchos colegas nicaragüenses. Pero usted es un referente en lo que se refiere a esta terapia, digamos. Sí, pero el mérito no es mío, es de todos los que en Nicaragua estamos queriendo impulsar, y también pues agradezco a mis maestros, ¿verdad? A Laureano Domínguez, a Ángel Gracia, a Héctor Bustos, todos ellos autores de libros, y al doctor Wilmer Soler, catedrático de la Universidad de Antioquia, han sido nuestros maestros en Nicaragua, y les agradezco de todo corazón toda la transmisión científica que nos han otorgado. Y también pues agradezco, que en paz descanse, a René Quintón, a Paco García Donas y a la Fundación Aquamaris, que han apoyado incondicionalmente el programa de agua de mar en Nicaragua, que ahora ha sido acogida por el gobierno. Ellos han ayudado enormemente y estamos donde estamos gracias a todas estas personas y fundaciones. Muchas gracias. Queremos agradecer a la doctora María Teresa Hilari el tiempo y la dedicación que ha tenido para conversar con nosotros acá en El Guardián de la Salud. Invitamos a todos ustedes a hacer eco de las palabras de la doctora, prueben la terapia, experimenten en ustedes mismos, porque los efectos son positivos y nada malo puede ocurrir, solamente cosas buenas, ¿no? Sí. Muchas gracias. Sí, puede tener algún efecto, por ejemplo, heces líquidas, pero sirve para limpiar el colon, es decir, no es un efecto dañino. Lo que se les puede recomendar a las personas que disminuyan la cantidad o la isotonicen, una parte de agua de mar por 3 de agua dulce, y es lo único pues que a tomar en cuenta, pero ciertas enfermedades pues se precisa un control médico, por eso interesa que los médicos nos formemos, leamos los estudios científicos. En Nicaragua los médicos nos hemos empoderado de este conocimiento porque las universidades han abierto la puerta a los expertos internacionales que a lo largo de estos años han estado circulando y formándonos, ¿verdad? Entonces es importante esta formación a los colegas médicos, a los naturistas, a los terapeutas, para que sea la base científica al máximo, ¿verdad? Con ese amparo pues nos vamos a sentir con la confianza de empezar a probar en nosotros mismos y luego compartir esa información con todos aquellos que nos rodean y poderla prescribir de una forma responsable. Muchas gracias, doctor Hilari. Muchas gracias. Nos vemos en otro capítulo del Guardián de la Salud. Gracias. Gracias.